Capítulo 2. La reina del bosque, parte 2. Era mediodía, 3 días después de que Milady, Neyais y Meiru se hubieran ido al bosque pálido. Estaban volando en el cielo a unas pocas docenas de kilómetros de Agris, la capital de la Federación de Odión. Así que eso es, el bosque pálido. ¿Así es como se ve desde la distancia? Increíble. Neyais y Meiru miraron la masiva capa de niebla que se extendía debajo de ellos como una nube. En el centro de la interminable niebla blanca había una montaña de niebla que se elevaba a más de 1 kilómetro de altura. No podían ver nada del verdor escondido en la niebla, ni siquiera sabían dónde terminaba el bosque y comenzaban las llanuras. Así que así es como se ve el bosque en tiempos de guerra, pensó Neyais, asombrado por la vista. Es la primera vez que lo veo, pero es bueno. Si la niebla es tan espesa, significa que la República no ha perdido todavía. Milady estaba pálida y agotada, pero aún así sonreía aliviada cuando miraba a la niebla. Había usado la magia de la gravedad para volar ella misma, Neyais y Meiru unos pocos cientos de kilómetros, así que su maná estaba casi completamente agotado. Neyais, que había estado teletransportando al grupo antes de eso, y Meiru, que había estado usando magia de restauración en los dos sin parar, parecían tan cansados. Afortunadamente, su agotador viaje finalmente había terminado. Milady, voy a teletransportarnos al extremo sur de la capital, ¿de acuerdo? Neyais se alejó del bosque y centró su mirada en la ciudad de Agris. Un enorme ejército estaba acampado al este de la capital, y estaba claro incluso desde esta distancia que los soldados estaban patrullando las calles. Claro. Parece que las puertas están fuertemente custodiadas, así que la única forma de entrar es teletransportarse. Pero, ¿estás seguro de que puedes hacerlo, Nak-chan? Sí, solo dame un segundo. Neyais sacó un par de gafas de su bolsillo. Eran un artefacto especial que Oscar había creado para Neyais. Había hecho pares específicos para cada uno, en realidad. Los constantes insultos de Vandré parecían haber renovado su determinación de difundir el evangelio de las gafas. Y honestamente, eran tan convenientes que Neyais y los demás no podían evitar usarlos también. Esas puertas están muy bien vigiladas. Pasar a hurtadillas por ellas va a ser difícil. Pero parece que las barreras de la ciudad no son lo suficientemente fuertes para bloquear la magia espacial. Creo que puedo llevarnos a uno de esos tejados. Neyais fue capaz de analizar la barrera que rodea la ciudad gracias a la capacidad de detección de maná de las gafas. Además, gracias al encantamiento de Farsight en ellas, pudo obtener una vista detallada de su destino. La azotea a la que apuntaba estaba a unas docenas de kilómetros, el límite de lo que podía llegar con sus actuales reservas de maná. Sabía que podía contar contigo, Nak-chan. Milady dijo, dándole un pulgar arriba. Un segundo más tarde, el escenario alrededor de los tres cambió. Estaban parados en el techo de un edificio. El edificio estaba tan cerca de las murallas de la ciudad que Milady podría haber tenido una conversación con uno de los centinelas si así lo deseaba. Afortunadamente, todos miraban hacia afuera, y nadie había visto tres figuras materializarse de repente en un tejado. Aún así, su proximidad a los soldados le dio a Milady y a los otros un comienzo. ¿Hay alguien en el callejón?, preguntó Neyais, respirando con dificultad. Meiru se acercó al borde más lejano de la azotea y miró hacia abajo. Estamos a salvo. No hay nadie aquí abajo. Descansa, Nak-chan. Podemos bajar un edificio fácilmente. Milady le prestó a Neyais su hombro y se tambaleó hasta donde estaba Meiru. Justo cuando los tres saltaron del techo, uno de los centinelas de la pared se dio la vuelta. Mientras aterrizaban, los tres aguantaron la respiración, esperando a ver si alguien daba la alarma. Pasó 1 minuto, luego 2. Nadie vino corriendo al callejón en el que estaban. Parecía que su infiltración había tenido éxito. Milady y los demás dieron un suspiro de alivio. Tardaron unos minutos en recuperar el aliento, y luego Milady se apartó de la pared en la que se apoyaba. Nak-chan, probablemente deberías mostrar las espadas. La sucursal de aquí es una tienda de armas, así que te integrarás mejor si estás armado. Vamos, es por aquí. Milady caminó despreocupadamente por la calle. Neyais sacó sus cimitarras gemelas de su tesoro y se las puso antes de seguirla. Meiru también sacó su espada de látigo mientras seguía a Milady. No hay mucha gente aquí, es una sorpresa. Me imaginé que todos estarían encantados de que su ciudad fuera elegida como base para la Guerra Santa de la Iglesia. Unas pocas personas vagaban por las calles, pero mucho menos de lo que uno esperaría considerando que esta era la capital de una nación. Además, las pocas personas que Milady y los demás pasaban parecían abatidos. Nadie le perdonó a su grupo ni una sola mirada.
Era como si una aura de desesperación se hubiera asentado sobre toda la ciudad. La Federación debe estar pasándolo mal si la gente está tan deprimida. Supongo que los guerreros de la República eran más fuertes de lo que la Iglesia esperaba. La carta de Bad no había entrado en muchos detalles. Todo lo que dijo fue que había estallado una guerra y que necesitaba ayuda. Probablemente evitó entrar en detalles porque le preocupaba que la carta pudiera ser interceptada. Viendo que la teocracia había hecho todo lo posible por esta guerra, no habría sido sorprendente si hubieran tratado de controlar toda la información que entraba y salía del área. Dicho esto, Bad se había olvidado incluso de proporcionar un punto de encuentro, lo cual era un pequeño problema. Y como resultado, Milady había venido a la ciudad para poder visitar la sucursal de los liberadores de la región de Angrif. Ya que Bad le había enviado una carta, debió visitar la sucursal en algún momento, lo que significa que estaba esperando a Milady y a los otros allí, o que había dejado un mensaje para ellos. Milady mantuvo un ojo alerta en sus alrededores mientras guiaban ella y Meiru a través de la ciudad. Después de unos minutos, se detuvo frente a un gran edificio de 3 pisos. Parecía una mansión de un noble menor. Un letrero de hierro blasonado con un par de espadas cruzadas descansando sobre una armadura colgada de la pared. Debajo del cuadro estaban las palabras, tienda de armas de Almeda. Es una gran multitud. Parecen aventureros, no, mercenarios. Sí, son mercenarios, Merune. Todos los aventureros probablemente huyeron a otro país cuando oyeron que se estaba gestando la guerra. Milady se detuvo a poca distancia de la entrada de la tienda. Aunque la tienda de armas de Almeda era una sucursal de Libaretar, también era una de las tiendas más renombradas de Agris. La tienda se había distinguido a propósito con la esperanza de evitar que la iglesia sospechara, pero eso, desafortunadamente, significaba que se había convertido en una meca para los mercenarios también. La tienda estaba tan llena que se había empezado a formar una fila fuera de ella. O más bien, una multitud desorganizada de gente empujándose unos a otros en un intento de entrar. A Milady y Meiru no les gustaba tratar de abrirse paso a través de eso, especialmente porque no parecían el tipo de personas que tenían algún negocio en un almacén de armas. Milady no tenía dudas de que causarían una conmoción si trataban de meterse ahora. Y así, llevó a todos a un callejón cercano. Cuando lo necesites, usa las gafas de Okun. Milady se puso las gafas de montura roja que Oscar había hecho para ella. Los había encantado con Visión del Alma, Soul Sight, de Micaela, para que pudieran ver a través de las paredes y otros obstáculos. Las gafas de Oscar Kun son cada vez más útiles, reflexionó Meiru. Sí, pero no estoy segura de que me guste este poder de visión que les ha añadido. Solo sé que Okun va a ceder a sus deseos y va a empezar a espiarme ahora. Milady respondió, puede que sí. A pesar de las apariencias, Oscar Kun es bastante pervertido. Neyais les ignoró a los dos y dirigió su mirada hacia el sur. Honestamente, como compañero, simpatizó con Oscar. No veo al jefe de la sucursal, House, por ningún lado. Eso significa que probablemente esté en la casa segura. Nak-chan, ponte tus gafas también. Necesitas ver dónde está la casa segura para poder teletransportarnos allí. En realidad, ¿te queda suficiente maná para eso? Apenas. Ufufu. Será mejor que no nos mires con esas gafas transparentes, Nice con punto. No hay manera de que yo haga eso. Si lo hiciera y Sucia se enterara. Ag, no quiero ni pensarlo, Nice-kun. Eso es sorprendentemente patético de tu parte. Pobre hombre, ya ha sido azotado por Susa-chan. Meiru pensó tristemente para sí misma. Mientras Meiru se perdía en sus pensamientos, Milady le mostró a Neyais dónde buscar para encontrar el refugio. Oh, ahí está. ¿Ves a ese tipo tuerto y manco que parece un jefe de pandilla? ¿Lo ves, verdad? Sí, el tipo de la camisa roja de vino con cicatrices en la cara. Se ve bastante fuerte. Me sorprende que sea parte del equipo de apoyo y no uno de nuestros luchadores. Bueno, solía ser el líder de una gran compañía de mercenarios. Pero luego la iglesia lo contrató para esta guerra, y cuando las cosas empezaron a ir mal, usaron su compañía como CEO. Perdió a la mayoría de sus camaradas en esa lucha, y desde entonces, ya veo. Neyais respondió con un asentimiento solemne. Luego puso una mano sobre los hombros de Milady y Meiru, y un segundo después, estaban dentro de la casa segura. ¡Kukeemon! Alguien gritó mientras Milady, Neyais y Meiru se materializaban en la parte superior de una mesa. House y los otros miembros de la rama de la región de Angrif se reunieron alrededor de la mesa, mirando un mapa en el que Milady y los otros estaban ahora de pie. House instantáneamente asumió que habían sido descubiertos de alguna manera por uno de los caballeros templarios y se prepararon para la batalla. ¿Quién demonios crees que? Espera, ¿eres tú, líder? Yo, House,
todo el mundo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Milady se puso en su postura habitual, levantando una pierna ligeramente y haciendo una señal de paz con su mano derecha mientras le guiñaba un ojo a House. Su sonrisa engreída dejó claro que esperaba que todos se alegraran con la vista. Solo hay una persona en el mundo tan molesta. Jefe, esa tiene que ser nuestra líder. Sí, no hay manera de que un caballero templario pueda imitar ese nivel de molestia. Esa es nuestra Milady-chan. Ha pasado un tiempo, mocosa molesta. No aparezcas así de la nada, casi me das un ataque al corazón. Maldita sea, debería haber sabido que nuestra líder encontraría una manera de ser aún más molesta. Una vez que se dieron cuenta de que era Milady y no una incursión enemiga, los miembros de la rama de Angrif se relajaron y dieron una feliz bienvenida a su líder. Oh Milady-chan, eres una celebridad. La gente te adora en todas partes, dijo Meiru con una sonrisa. No, este no es el tipo de popularidad que estoy buscando. No es así como quiero ser recordada, murmuró Milady, cayendo de rodillas en la derrota. De hecho, a donde quiera que fuera, la reputación de Milady de ser molesta la precedía. De todos modos, puede salir de la mesa, líder. Además, el tipo que está detrás de usted se ha desmayado. ¿Se va a poner bien? Ah, Nak-chan. ¿Estás bien? Neyais había consumido hasta la última gota de maná en ese teletransporte final. La razón por la que el grupo había terminado en la mesa era porque no había sido capaz de controlar su magia perfectamente. En realidad quería dejarlos en un rincón de la habitación. Los otros miembros de la rama ayudaron a bajar a Neyais de la mesa, y luego los que podían usar la magia de luz lanzaron hechizos para transferirle algo de su maná. Mientras eso sucedía, Milady presentó a Meiru y Neyais a todos. Ya veo. En realidad habíamos enviado guías fuera de la ciudad para ayudar a colarte, ya que pensamos que vendrías. Aunque supongo que si puedes teletransportarte, no los necesitabas. Debí saber que tus nuevos compañeros tenían poderes tan ridículos como los tuyos. Milady resumió brevemente cómo su viaje había ido desde el continente austral hasta aquí, y luego preguntó, entonces, House, ¿dónde estaba? ¿Cómo es la situación? En circunstancias normales, Milady habría pasado más tiempo recordando y disfrutando de su reunión, pero esto era una emergencia. Tan pronto como escucharon a Milady usar su voz de líder, los otros libertadores se calmaron también. Ese imbécil está en la República. Se ha convertido en el consejero de la reina. ¿Qué? El consejero de la reina. ¿Cómo ha pasado eso? Milady sabía que Bad había ido a ayudar a la República, pero se imaginó que terminaría como mercenario para los hombres bestia o algo así. Después de todo, los hombres bestia desconfiaban de los humanos. Era francamente increíble que no solo le dejaran entrar en el bosque, sino en su círculo íntimo. Según él, la reina, ¿continúa? Milady dijo con cierta inquietud. La mueca en la cara de House no inspiró confianza. Le preocupaba que Bad pudiera haber sido capturado y que fuera llamado consejero solo de nombre mientras que en realidad era tratado como un prisionero. Tal vez había alguna razón por la que se había visto obligado a regresar a la República después de enviar su carta, en lugar de esperar aquí a Milady. Mientras Milady esperaba con la respiración contenida, House terminó, ... es totalmente su tipo. ¿Qué? Ese imbécil corrió directo al bosque después de entregar su carta. Intentamos detenerlo, pero no dejaba de gritar tonterías como, finalmente encontré a la indicada. No te pongas en mi camino. No tengo ni idea de cómo demonios se metió en la gracia de la reina, sin embargo. Maldito imbécil. Oh, ya veo. La cara de miedo de House ya estaba retorcida de rabia. Siguió murmurando, idiota, en voz baja mientras la cara de Milady se ponía rígida. Olvidémonos de ese imbécil por un momento. Disculpe, Houser-kun. Pero ¿cuál es exactamente el objetivo de la iglesia con esta guerra? Acabas de llamarme Houser-kun. House tenía 55 años. No podía creer que una mujer de menos de la mitad de su edad lo llamara Kan. Después de unos segundos de silencio aturdido, los libertadores que trabajaban bajo él empezaron a reírse. Les disparó a todos una mirada asesina, y rápidamente se callaron. Así es como es Merune, así que tendrás que acostumbrarte a ello. Tiene que actuar como una hermana mayor para todos. Es como si tuviera algún tipo de complejo al respecto. TCH. Supongo que los camaradas de nuestra líder serían como ella. Oye. ¿Qué se supone que significa eso, House? Te haré saber que soy la encarnación del sentido común. No vamos a llegar a ninguna parte a este ritmo, los otros libertadores pensaron con irritación. Neyais recobró la conciencia al mismo tiempo y educadamente se presentó a los liberadores que lo cuidaban. Ah, este es el único tipo que realmente tiene sentido común, todos pensaron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia con esta guerra?
Preguntó Neyais, haciendo que todo el mundo volviera a la normalidad. Suspirando, House dejó su discusión con Milady y le dio a Neyais toda su atención. La reina de la República es como tú, líder. ¿O quieres decir que es una usuaria de magia antigua? Milady y los demás dedujeron fácilmente el resto. La iglesia había comenzado esta guerra porque querían capturarla. Como era una pelea por un usuario de magia antigua, la iglesia continuaría hasta que uno u otro lado fuera eliminado. Eso también explicaba por qué a los hombres bestia les iba tan bien. Su fuerza antinatural y el abrumador poder de la barrera de niebla tenían sentido si un antiguo usuario de magia los ayudaba. Así que incluso con el comandante de los caballeros templarios, los Peragans de la Luz, y los caballeros sagrados templarios, ¿todavía no han atravesado el bosque? La reina de la República debe ser asombrosa, murmuró Milady. Ella es. Pero la iglesia no se ha puesto seria todavía. Hasta donde puedo decir, están a medias con esto. Probablemente porque están más interesados en averiguar dónde está el antiguo usuario de la magia que en sobrecargar a los hombres bestia, respondió House. Milady asintió con la cabeza y House añadió encogiéndose de hombros: de todos modos, este es el mensaje que Van nos dejó. Ya le he hablado a la República sobre ustedes. Vengan al bosque, los dejarán entrar. ¿En qué parte del bosque se supone que vamos a ir? Cualquier lugar está bien, aparentemente. Una vez que estés en los árboles, la reina podrá sentirte. Vaya, es impresionante. Entonces, ¿cómo están reaccionando las ramas de apoyo de por aquí? Las ramas de apoyo de la zona han enviado una citación a todos los combatientes del pueblo cercano. La unidad más grande vendrá del noroeste. Es la liderada por el viejo Salas. Su plan es atacar los convoys de suministros que vienen de Uldia. Sí, es una buena idea. Bien pensando, Sal. Pero... ¿qué? ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? El imperio, probablemente, por lo que nos dijiste sobre el Señor de los Demonios. La cara de House se arrugó por la preocupación. Leí sus informes, pero quería preguntarle directamente. ¿Es realmente cierto? ¿Estaba el Señor de los Demonios siendo realmente manipulado por el Dios de la Iglesia? Los humanos y los demonios han estado en guerra desde que cualquiera puede recordar. Sus creencias estaban en desacuerdo entre sí, y ambos bandos habían matado a millones en nombre de sus respectivos dioses. Pero si lo que Milady había dicho era cierto, entonces esos supuestos dioses opuestos estaban confabulados. Fue una revelación impactante. Tan impactante que el cerebro de House aún no había terminado de procesarla. Él y los otros libertadores miraron expectantes a Milady. Todo es verdad. Todas las guerras de la historia fueron orquestadas por esos dioses de mierda en el cielo. Parece que disfrutan viéndonos a nosotros, lamentables mortales, luchar. ¿Maldición? Así que los altos mandos de la iglesia saben que no tienen nada que temer de los demonios. Eso significa que pueden traer las tropas del imperio sin preocuparse, ya que saben que no habrá una invasión. House se rascó la cabeza con frustración. Pero, líder, no tenemos suficientes tropas para detener al ejército del imperio. Tal vez si llamáramos a todos los que hemos enviado a otras regiones, pero tomaría medio año traerlos a todos aquí. Buen punto. Bueno, todavía existe la posibilidad de que el imperio no se involucre. Incluso si la iglesia sabe que no hay nada que temer, todavía tienen que inventar una excusa convincente para el imperio. Podrían usar su autoridad para obligar al imperio a ayudar. Claro, pero eso haría que la gente sospechara. En este punto, era imposible estar seguro de si el imperio se uniría a la lucha o no. Especialmente porque la Federación ya había prometido su ayuda. Una nación militarista como la Federación de Odión no caería tan fácilmente, pero bueno. Después de recibir su informe, envía a algunos de nuestros mejores espías para vigilar el imperio. Espera, ¿de verdad? Sabía que podía contar contigo para estar al tanto de las cosas, House. No iba a ignorar un informe suyo, líder. Oh, tú. Me alegro de que confíes tanto en mí, sí, sí. No dejes que se te suba a la cabeza, mocosa molesta. El tono de Milady se había suavizado, y parecía que estaba a punto de salir del modo de líder. Al darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo, House decidió terminar el resto de sus informes antes de que ella volviera a ser súper molesta. De todos modos, líder. Estábamos pensando en abandonar esta sucursal y mudarnos a otro lugar. Originalmente, House había querido abandonar el área antes de que llegaran los caballeros de la iglesia. Después de todo, esto era una zona de guerra. Esconderse de la iglesia cuando estaban abarrotando las calles de la ciudad no sería fácil. ¿O sí? Está bien. ¿Estaba a punto de sugerir lo mismo en realidad? De hecho, debería salir de aquí lo más rápido posible. Gracias por quedarse para entregar el mensaje de Bad. Sin embargo, no te preocupes.
Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. House acarició afectuosamente la cabeza de Milady. Deja eso. Milady gritó, tratando de retorcerse. Pero a pesar de sus palabras, estaba sonriendo. Los otros miembros de la rama también sonrieron, permitiéndose finalmente relajarse. Después de eso, House y Milady discutieron los detalles, luego la reunión llegó a su fin. Milady hubiera preferido dirigirse directamente al bosque pálido, pero sabía que todos estaban exhaustos. Además, ella planeaba volar desde arriba, así que era mejor no salir mientras hubiera luz. Y así, el grupo decidió descansar hasta la noche. Comieron la comida caliente que los subordinados de House les prepararon, y luego se acurrucaron en la cama. Alrededor de 1 hora después de que se acostaron, Milady abrió los ojos. En realidad, Milady no había sido capaz de dormir en absoluto. Mientras que su falta de mana la había dejado físicamente cansada, su mente estaba aturdida por los pensamientos. Miró a Neia y Simeiru, que estaban durmiendo tranquilamente en sus camas. Y, con cuidado de no despertarlos, se escabulló silenciosamente de la habitación. Eventualmente, encontró a House en la sala de conferencias, escribiendo una carta. House, voy a salir un rato. ¿Por qué? Quiero ver el estado del ejército de la Federación con mis propios ojos. Milady se puso una bata mientras ella hablaba, y House entrecerró los ojos hacia ella. Eso no es propio de ti. ¿Qué es lo que te molesta tanto, nada? No tengo nada en mente, eres una terrible mentirosa, ¿lo sabías? House pensó con una sonrisa irónica, es solo que, ya sabes, esto es una guerra. Estoy un poco nerviosa, eso es todo, dijo Milady de forma poco convincente. ¿Crees que soy tonto? Eres la última persona que se arrepentiría de la idea de luchar contra la iglesia. House parecía un viejo rudo, pero era mucho más perceptivo de lo que parecía. Era una de las razones por las que era el jefe de esta sucursal. Además, seguía siendo un guerrero experimentado, a pesar de que le faltaba un brazo y un ojo. Por eso sus camaradas le respetaban tanto. Además, había cuidado de Milady cuando se unió a los liberadores. En ese entonces, no tenía experiencia, pero aún así había salido a ayudar a tanta gente como pudo. Y como resultado, a menudo se cedía y volvía herida. Y siempre que lo hacía, era House quien la regañaba por ello. De hecho, House fue la primera persona que golpeó a Milady en la cabeza por su estupidez. Los otros miembros de alto rango de los liberadores, como el jefe de la sucursal de Esperado, Regan, y el jefe del cuartel general, Salas, tendían a malcriar a Milady. Bad no lo hizo, sin embargo. A pesar de todo, el punto era que Milady veía a House como una figura paterna. El tipo de padre que siempre regañaba a sus hijos, pero que aún así los cuidaba. Aún así, Milady dudó en decirle a House sus preocupaciones. De todas formas, solo voy a salir un poco. Se apartó de House, que la estaba escudriñando cuidadosamente, y se agarró al pomo de la puerta. Antes de que pudiera irse, sin embargo, House la llamó. Milady, su tono era serio. No había llamado a su líder, sino que usó el nombre de Milady. Milady se dio vuelta, y luego se estremeció ante la mirada seria e inquebrantable de House. El mundo está empezando a cambiar. Al menos, eso es lo que pienso. ¿House? Milady le dio a House una mirada confusa. Lo ignoró y continuó su discurso, enunciando cada palabra como para imprimirle su importancia. Durante tanto tiempo, soportamos. Nos escondimos en las sombras y contuvimos la respiración. Nos quedamos parados y vimos morir a los inocentes, pero aún así, aguantamos y construimos nuestra fuerza. Creyendo que algún día podríamos liberar a todos de los grilletes de la opresión. Sí, Milady estaba escuchando atentamente ahora. House respiró hondo y luego dijo, ha llegado el momento de que nos pongamos en el centro del escenario. Para ver si valió la pena esperar nuestro tiempo. Sí significó algo. Esta guerra sería el prólogo, el capítulo inicial de la marca de los libertadores en la historia, por lo que, no tienes que preocuparte por nosotros. No necesitas protegernos. Todos hemos decidido seguirte, Milady Reisen. Así que usa nuestras vidas como creas conveniente. Por el bien del mundo, por el bien del futuro, por la libertad de la humanidad, ordénanos hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa ordenarnos morir. El silencio siguió a la declaración de House. Milady lo miró a los ojos, igualando la intensidad de su mirada. House la había regañado, la había consolado y le había transmitido su resolución de una sola vez. Milady procesó todo en silencio durante unos segundos, y luego enroscó sus dedos en forma de puños. Sí, lo sé, House. No subestimes a la gran Milady. Después de un solemne asentimiento,
Milady sonrió y le dio el visto bueno. House se quejó, y su severa expresión se desvaneció. Cuando subas las escaleras, entra en el quinto vestuario. Hay una puerta trasera que conduce a un callejón allí. Acabamos de terminar de hacerlo. En realidad, con eso, House volvió a escribir su carta. Milady lo miró fijamente por un rato más, una mezcla de respeto y exasperación cubriendo su rostro. Pero luego se giró sobre sus talones y subió las escaleras. Una vez que salió de la tienda, Milady vagó por la ciudad, pegándose a callejones casi siempre desiertos. Y mientras caminaba, reflexionó sobre las palabras de House. Se siente como si él viera a través de mí. La razón por la que no podía dormir tenía algo que ver con la iglesia, pero no era porque estuviera asustada. Desde que oyó que los santos caballeros templarios estaban en la ciudad. No, desde que oyó que había una guerra, el pensamiento estaba en el fondo de su mente. ¿Laus Barn? Tendré que luchar contra ti otra vez, ¿no? Después de la batalla en Andika, Oscar le había contado su conversación con Laus. Y sobre el hecho de que Laus podría haber sido el que había salvado la vida de Belta la primera vez. Por supuesto, no había ninguna prueba, pero aún así. Es un usuario de magia antigua, así que definitivamente es posible. Además, no se parece en nada a los otros fanáticos de la iglesia. Y por eso Milady ya estaba medio convencida de que la teoría de Oscar era cierta. Realmente creía que Laus había desafiado a la iglesia para darle un futuro a Belta, lo que significaba que era en parte responsable de convertir a Milady en lo que era hoy. La había ayudado a convertirse en una chica humana en vez de dejarla ser la cabeza sin emociones de una familia de verdugos. Eran esos pensamientos los que Milady había sido incapaz de compartir con House. Belta había sido una estrella de esperanza para los libertadores. Incluso después de su muerte, su voluntad vivía en todos. De hecho, el eslogan «Un mundo donde el pueblo será finalmente libre» era algo que los libertadores habían heredado de Belta. Si ella hubiera hecho saber a los demás que el líder de los caballeros de la iglesia era el responsable de salvar su vida, no había duda de que muchos de los libertadores dudarían en levantar sus armas contra Laus. Milady quería creer que la resolución de todo se mantendría firme, pero no podía estar segura. Y como no podía estar segura, no podía permitirse el lujo de compartir sus preocupaciones con House. Milady confió en sus camaradas, pero no puso su fe ciegamente en ellos. La última cosa que quería hacer era darles más de qué preocuparse. Aún así, no pudo deshacerse del ardiente deseo de volver a ver a Laus. ¿Laus Barn? ¿En qué estabas pensando? Si fuiste tan lejos para salvar a Belta, ¿por qué no te escapaste con ella? ¿Por qué sigues trabajando para la iglesia si ya desafiaste a Ait una vez? Maldita sea, nada de lo que haces tiene sentido. Milady se tiró del cabello con frustración. Una vieja ama de casa que pasaba por aquí la vio y se fue rápidamente. Desde su perspectiva, parecía que una figura con túnica se había vuelto loca de repente. Solo cuando notó que la ama de casa se alejaba de ella, Milady volvió a sus cabales. Suspirando, comenzó a idear un plan para reunirse en secreto con Laus. Dio vueltas por los callejones, tratando de pensar en algún método que no llamara la atención. 1 o 2 horas más tarde, alrededor de la hora en que el sol comenzaba a ponerse, Milady, gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.